Mañana. El gobierno se defendió de las críticas de la oposición luego de la puesta en marcha de la nueva ley que permite realizar controles a migrantes irregulares a 10 kilómetros de la frontera en el norte del país. En la UDI y en Amarillos dicen que esta medida no es suficiente. Están llamando al Ejecutivo a retomar conversaciones con Bolivia para concretar las reconducciones y reactivar también las expulsiones de extranjeros del país. Vamos a revisar la información con Danilo Ormeño. Danilo, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Se trata de una iniciativa que, lo contábamos, fue despachada por el Congreso el pasado 17 de enero y que tras la toma de razón de Contraloría recientemente el viernes pasado, este martes entró en vigencia ampliando así, ustedes ya lo decían, la cobertura para poder fiscalizar estos ingresos clandestinos en la frontera, principalmente en la zona norte de nuestro país. El diputado de la UDI por Tarapacá, Renzo Trisotti, conversó con Radio Bio Bio y dijo que los controles se deben también replicar en las carreteras donde ingresan de manera clandestina, por ejemplo, desde Colchane. Además, se emplazó directamente al gobierno a trabajar en las conversaciones con Bolivia para reactivar las reconducciones y también las expulsiones. Lamentablemente el gobierno no ha dado señales claras de implementación. En primer lugar, las conversaciones con Bolivia para poder lograr la reconducción de todas las personas que entran a nuestro país desde su territorio y en segundo lugar, reactivar las expulsiones. Cuando uno ve el número importantísimo de personas que siguen ingresando de manera clandestina, el bajo número de personas expulsadas, la verdad, uno tiende a cuestionarse cuál es el verdadero espíritu del gobierno. También hubo reacciones por parte de Amarillos por Chile. El diputado Andrés Joanet reconoció que principalmente esta iniciativa fue impulsada por la oposición, proponiendo al mismo tiempo crear una policía militar fronteriza. Hace falta algo más. Creo que hay que crear la policía militar a frontera. Esto es una situación absolutamente parche. Esto no resuelve el tema de fondo porque las fronteras siguen siendo vulnerables permanentemente por muchos migrantes. Una institucionalidad nueva es mucho más que poner militares en la frontera con un fusil. Tiene que ver cómo somos capaces de tener una institucionalidad que permita realmente tener control de nuestras fronteras, que hoy día no existe. Bueno, ayer al término del día en el Palacio de la Moneda fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien salió a defenderse de estas críticas, valoró la ampliación de la cobertura de estos controles fronterizos en la zona norte de nuestro país, apuntó a conversaciones diplomáticas para que Bolivia acepte también las reconducciones de extranjeros a sus territorios. La oposición tiene mucha costumbre de criticar que la persona que se lograba detener cruzando la frontera podía ser reconducida. Bueno, eso se amplió a 10 kilómetros. Yo le pregunto a los chilenos, ¿eso es bueno o malo? Las reconducciones requieren la autorización del país donde se reconducen. Bolivia no permite la reconducción de ciudadanos venezolanos que han ingresado regularmente al país. Y por lo tanto, eso es una materia que solo se puede resolver vía diplomática. Conversamos también para conocer su opinión al respecto con el exdirector nacional de Migraciones, Álvaro Belolio, quien apuntó al actual gobierno por un decreto que está fechado con el año 2022, que dijo administrativamente autorrestringe las reconducciones de inmigrantes hacia Bolivia. Creo que es positivo, es un avance, pero también hay que tener claro que sigue estando vigente la resolución que sacó el gobierno en abril 2022 que prohíbe reconducir a todos los extranjeros no bolivianos que entren por ese país. Son más de 80.000 en estos 2 años. Por lo tanto, hoy en día no hay una excusa legal para no reconducir, sino es la voluntad y esta restricción administrativa que el gobierno se autoimpuso. Otro de los aspectos importantes, sustanciales en esta nueva ley que entró en vigencia es las solicitudes de refugio, que hasta antes de la puesta en marcha de esta ley daba de inmediato una visa especial de 8 meses. Bueno, ahora va a haber una preadmisibilidad, van a revisarse los antecedentes de cada uno de los solicitantes y recién ahí podría entregarse este beneficio. Algunos datos que entrega el Servicio Nacional de Migrantes: el año 2022 se recondujeron 3.149 personas, en tanto al año siguiente, el 2023, fueron 6.543, lo que valora justamente el gobierno de que se haya casi duplicado esta cifra. Tomás, Katy. Mira, al final, más allá de las normas, de las leyes y de todo este tipo de cosas, es si resulta o no resulta esto. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas están desplegadas en el norte, ¿no es cierto?
¿Resultó o no resultó? ¿Cuántos extranjeros están entrando? Si entra un extranjero, ¿qué pueden hacer? Reconducirlo. Ocurre que Bolivia no los acepta. ¿De qué sirve la ley? Da la impresión que hay que pararlo en la frontera antes de que entren. Porque si no, a 10 kilómetros, si lo que comienza acá es simplemente un proceso administrativo. Pero yo tengo la impresión que se dictan y se dictan leyes, pero las leyes pueden quedar sin aplicarse cuando no hay voluntad, cuando no hay recursos, cuando no hay decisión. Y yo creo que al final se transforman en letra muerta. ¿Irá a resultar esto, Danilo, o no? Es la misma pregunta que se realizan principalmente en la oposición, y es por eso que tiran la pelota al gobierno y dicen, esto basta, vale la pena justamente solo con esto, y ahí es donde comienzan efectivamente los cuestionamientos. Lo decía el diputado Trisotti del Norte, y decía, esto no puede, no basta solo con esta ley, tiene que ir aparejado también con las conversaciones que se han comprometido por parte del gobierno, por ejemplo, con Bolivia. Ayer cuando le preguntábamos al subsecretario Monsalve en La Moneda, él decía, estas son conversaciones diplomáticas, no podemos obligar a nadie, podemos llevar a la fuerza a alguien, a algún extranjero, a territorio boliviano cuando sabemos que no lo van a recibir. Bueno, ahí nos damos cuenta que efectivamente el propio gobierno admite que no basta solamente con esta ley, y ahora esperará ver si es que efectivamente en concreto tiene algún tipo de resultado de manera operativa ahí en terreno este tipo de controles a 10 kilómetros. El propio subsecretario decía, ¿a algún chileno le puede afectar o le puede parecer mal esta noticia? Bueno, solo a la oposición, dice, porque es una buena alternativa también que permite hacer frente a la crisis de seguridad que se vive en el norte. Ahora, mientras tanto, particularmente en temporada estival, se ve y se ha visto durante este verano un aumento marcado y sostenido del ingreso ilegal de inmigrantes a nuestro país. Lo han chequeado también en terreno las autoridades, particularmente las autoridades locales, ¿no?, que son quienes denuncian que esto no tiene ningún cambio, pese a todo lo que se ha instalado, todo lo que se ha hecho, los cambios que ha significado la presencia militar que mencionaba Tomás en el norte del país. Esto sigue sucediendo. Respecto a esta situación, ¿hay algún análisis o algún compromiso de cuándo evaluar si estas medidas funcionan o no, y qué hacer cuando quedan claro que no están funcionando? No ha existido por lo menos un plazo. Ayer lo conversamos con el subsecretario y él le dice, entra en vigencia esta nueva ley y de manera operativa los militares van a tener que ir viendo cómo se va ejecutando efectivamente esta nueva ley. Ahora, no sabemos si es que va a haber un diagnóstico, una marcha blanca, o van a probar efectivamente si esto cumple el objetivo para lo cual fue promulgado, que efectivamente es ampliar la cobertura para dar más margen justamente a la policía de poder detener, fiscalizar y efectivamente reconducir. Ahora, un tema aparte efectivamente es lo que ocurre con Bolivia. Por lo menos solución con esas conversaciones. Solamente Monsalve se limitó a decir de que ahí hay conversaciones diplomáticas pendientes y contribuyó justamente a poder fortalecer esas conversaciones con el vecino país. Mira, ¿sabes lo que pasa? Mira, de partida es muy desagradable ver esto en una dinámica gobierno y oposición porque es un problema nacional. Entonces es de verdad lamentable. Es verdad que este gobierno tenía una visión amable respecto a la inmigración y por eso estamos discutiendo esto y sacando normas 2 años después casi desde que asumió este gobierno. Por lo tanto, hubo todo un primer periodo en que realmente no había una política, o había una política más bien de acogida. Todos lo sabemos. Entonces, ante los reclamos en el norte, recordemos que hubo movimientos en Iquique, incluso hubo conflictos en las calles en Iquique, es que empezaron a tomar medidas, yo diría tardíamente. Lo segundo, las relaciones entre los estados son relaciones de intereses. Y con Bolivia hay malas relaciones desde siempre. A ver, constituye una particularidad en el mundo que 2 países que comparten una frontera no tengan relaciones a nivel de embajadores. Ay, pero esto es ridículo, esto no existe, salvo entre Chile y Bolivia. Y como son relaciones de intereses, posiblemente lo que tiene que hacer Chile, más allá de las conversaciones, la buena voluntad de compartir un café a ver si ellos quieren o no, es tomar medidas que afecten otros intereses, porque así ocurre todo esto.
Entonces Chile se resiste a todo este tipo de cuestiones. Pero esta es la realidad de las relaciones internacionales. No es otra. Yo creo que nuestra Cancillería, la verdad es que da pena cómo es manejada. Y no lo digo ahora, hace mucho rato. Y por lo tanto tampoco es un asunto a nivel de gobierno. Yo diría que en el caso de Sebastián Piñera, la política internacional fue muy mala. Yo lo quiero reiterar. Recordemos todo lo que pretendió Sebastián Piñera de llegar a ser una especie de líder latinoamericano de la derecha y todo este tipo de cosas. Tenía un asesor muy joven que pasaba por sobre la Cancillería, que era Benjamín Sala, que era una especie de personaje extraño al interior del gobierno, extrañísimo, muy poco institucional. Entonces, hace rato que venimos dando tumbos. ¿Para qué decir con este gobierno, con la primera canciller que nombró? Pues que no tenía idea. Entonces, esto impide que tengamos una política con respecto a Bolivia, y el resultado es que los bolivianos hacen y deshacen en la frontera como quieren, porque esta es la verdad. O si no, pregúntenle a la gente del norte cómo les roban camionetas, autos y todo, y los trasladan a Bolivia, los venden allá, e incluso se ha probado que incluso miembros de la policía boliviana utilizan vehículos robados chilenos. Este es el ambiente. ¿Hay ambiente para la reconducción en medio de todo esto? Esa es la pregunta. Y parece que no. Entonces... No, por lo menos lo que hemos podido percibir, no hay ni voluntad ni interés de poder concretar aquello. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Que estén bien. Chao, buen día. Hasta pronto.